Qué bueno poder estar haciendo una conexión con cada uno de ustedes aquí en este canal tan increíble, maravilloso, donde está la gente más linda, más sexy del universo, o sea, tú. Bueno, ¿sabes? Hoy decidí hablar de algo que no hace mucho puse en mi canal, en mi Instagram, donde subo videos pequeñitos que de hecho te invito a que pases a mi perfil y los veas e incluso los compartas, porque es una manera diferente, linda y rápida de poder compartir y animar a otros. Pero, ¿sabes? Hoy decidí como ampliar un poquito más el tema del esperar. Yo creo que una de las cosas que más desagrada al ser humano es esperar. Hay veces esperar es bueno, o realmente, me cuesta decir que generalmente es bueno esperar. Es como que ya sabemos, la Biblia lo dice, que cuando esperas tienes paciencia y la paciencia crea en ti templas. Bueno, no me sé el versículo, es la verdad, no me lo sé. Pero ya sabes a qué versículo me refiero, y si no, por paciencia. En el buscador de la Biblia y te va a salir. Y sabes, esperar y te va a salir. Y te da fortaleza, te da esperanza, te hace más fuerte, ¿verdad? Te incrementa la fe. Yo aprendí a esperar de una manera muy peculiar. La mayoría de ustedes saben que yo tengo un problema visual, soy legalmente ciega. Si no sabes a qué me refiero, puedes ver en otros de mis videos aquí abajo, donde hablo un poco acerca de mi discapacidad visual. Pero esta discapacidad visual, este problemita visual me ha llevado a tener experiencias en mi vida de mucho aprendizaje. Y entre esas será. Recuerdo mucho en el colegio cuando yo tenía un transporte, tengo un transporte especial porque obvio yo no puedo manejar, donde era el que me llevaba y me recogía del colegio, ¿verdad? Porque mi mamá tenía que trabajar, ella no me podía llevar y recoger. Para yo llegar al colegio a las 9 de la mañana que empezaban clases, a mí me pasaban a buscar, escuchen esto, 5:40, 5:30, 5:40 de la mañana. ¿Por qué me tenían que recoger tan temprano? No lo sé, pero sí te puedo decir que es espantoso saber que tú entras a las 9 de la mañana al colegio y te pasaban a buscar a las 5:30. ¿Por qué, Caro? ¿Por qué eran tan crueles contigo? Bueno, por una razón, y es que es un transporte que ayuda o que es para las personas que tienen discapacidad, pero no solamente discapacidad visual, discapacidad en todos los ámbitos, aquellos que están en silla de ruedas, que están con muletas, discapacidad en general. Entonces, ¿qué pasa? Que este transporte tiene que pasar por varias personas a lo bucecito escolar, pasar por varias personas y dejar a varias personas en el recorrido. Realmente yo les voy a decir, este transporte es una bendición, pero al mismo tiempo causa todo tipo de estrés mental, físico, emocional y espiritual. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que muchas veces llegaba tarde a clase. Dios mío, porque cuando me recogían del colegio era peor todavía, porque yo salía a las 3:30 de clase y me pasaban a buscar muchas veces a las 4:30, y yo llegaba a mi casa a las 7 de la tarde o de la noche, por exactamente lo mismo, o incluso hasta más tarde. Y hasta ese momento yo podía llegar a comer algo y ponerme a hacer tareas. Cuando ya todo el mundo había terminado, cuando ya todo el mundo había estado muy contento en su casa, yo tenía que hasta ese momento llegar a relajarme un poco a mi casa. Y la verdad fueron momentos muy difíciles, ¿no? Ahora se los cuento como pero en ese momento fue muy, muy difícil tener que esperar. ¿Saben? Yo tenía un amigo que vivía cerca del colegio y él no tenía auto, entonces él podía irse caminando. Y él, cuando veía que yo estaba sentada en la vereda y todo el mundo se iba del colegio y yo seguía sentada en la silla esperando a que me pasaran a buscar, porque ¿saben qué es lo peor de todo? Que había un punto en específico donde yo tenía que quedarme sentada y no me podía mover de ahí, ni para ir al baño, ni para comer, ni para nada, porque si yo no estaba en ese punto en el momento en que llegara el transporte se iba. Y ahí sí que era peor la situación, porque mi mamá salía tarde de trabajar, entonces no podía salirse del trabajo para pasar por mí. Yo tenía un amigo tan especial que quiero un montón. Él me decía, Caro, Fresca, yo me quedo contigo. Fresca es tranquila. Y él se quedaba conmigo y me hacía la charla y hablábamos y nos reíamos y hacía ese tiempo más ameno. Yo he aprendido en la espera
a que Dios pone gente tan especial a tu alrededor que te ayuda a pasar ese tiempo de espera. No olvides que Dios siempre está en control de la situación. Por más de que en este momento creas que estás esperando y que Dios está en silencio y que no está pasando absolutamente nada en tu vida, Dios está en control. Dios, mientras tanto, va poniendo personas a tu alrededor que te hacen ese tiempo más ameno. Lo más lindo es que este amigo me prometió y me decía, Caro, te prometo que cuando yo tenga carro, no vas a tener que volver a esperar, yo te voy a llevar a casa. Esta misma persona, este ángel maravilloso que Dios puso como amigo, me hizo esa promesa y me la cumplió. Y sabes, después, en los últimos tiempos de colegio, él era el que me llevaba a casa todas las tardes. Me daba tanta vergüenza. Yo le decía, Robert, de verdad. Y me dice, sí, yo la llevo, tranquilo. Y cuando terminó el colegio, que yo iba a la universidad, pensé que este martirio iba a terminar. Pero no, siguió. Y era peor todavía, porque mi universidad quedaba casi a 1 hora de mi casa, y lo mismo, para llegar a clase de 8 de la mañana pasaban casi 4:30, 5 de la mañana por mí. Y yo muchas veces salía de clase a las 10 de la noche, cuando ya no había casi nadie, cuando el estacionamiento estaba solo. Te entra ese terror de la noche y mi transporte no llegaba. Y aunque en la universidad no tuve ese ángel como Dios había puesto a mi lado, puso otro tipo de ángeles, pero ese ángel como mi amigo Robert, que sí, así se llama Robert, pero en ese tiempo de silencio, yo ya tenía una relación más cercana con Dios. En esos momentos de oscuridad, de miedo, porque yo era sentada en la misma silla donde no me podía mover, y yo llamaba, hay un número especial donde yo llamaba, y yo le decía, ¿pero usted va a venir? Sí, yo voy a llegar, pero el transporte está en camino. Y esa era mi única frase, el transporte está en camino. Hoy te digo, el transporte está en camino. Esa respuesta de Dios está en camino. Ese milagro está en camino. Hay momentos en que estamos solos, como yo me sentía en esa universidad, indefensa. Yo les decía a Dios, pero es que si a mí alguien se me va a acercar, ¿yo qué hago si yo no veo? ¿Para dónde corro? El estacionamiento era solo, era un lugar abierto. Alrededor habían muchas cosas, pero también, aunque era un lugar lindo, habían barrios cercanos que no eran tan lindos, si sabes a lo que me refiero. Y yo decía, ya cerró la cafetería, ya se cerraron las puertas de la universidad. Dios, yo sigo aquí, sola. ¿Qué va a pasar conmigo? Pero yo llamaba a ese número y me decían, el transporte está en camino. No se habían olvidado de mí. ¿Había un retraso? Sí. ¿Tráfico tal vez? Sí. ¿Otra persona que tuvo que llevar y dejar? Sí, pero el transporte estaba en camino. ¿Y finalmente llegaba? Sí, finalmente llegaba a casa sana y salva. Y eso quiero decirte hoy, en el medio de la espera, que no es fácil, que es muy difícil, Dios pone personas que te ayudan a pasarlo más fácil. Tenemos la esperanza, porque cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia dice que Él escucha cada una de nuestras oraciones, que Él no se olvida de nosotros, que tiene planes de bienestar y no de calamidad, que Él nos protege, nos cuida, nos guarda, está a nuestro lado, que Él sí está obrando. Tu transporte está en camino. Bueno, los dejo. Oigan, no se les olvide, por favor, suscríbanse, porque la verdad me ayudan un montón si quieren que yo siga en este punto, en este medio y haciendo videos. Los dejo, los amo. Besitos, chao, nos vemos en un próximo video.